Ok, buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Avilés, del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. Para los que no me conocen, bienvenidos al seminario número 14 del seminario del grupo, que en esta oportunidad tenemos una charla de avance de tesis a cargo de Daniel Velázquez Rodríguez. Ahora le voy a dar paso a Alejandro. Alejandro Butera es jefe de laboratorio para realizar la presentación de Daniel. Les pediría a todos amablemente que apaguen sus micrófonos para disfrutar de la charla y que disfruten. Alejandro. Bueno, gracias Luis. Y bueno, les cuento brevemente. Daniel es licenciado en Física Nuclear en el Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas de La Habana, en Cuba, como ya se van a dar cuenta. Y en 2016 tomó la decisión de postularse para una beca doctoral en Argentina. Y bueno, le salió la beca, así que desde 2017 está en nuestro laboratorio y empezó su doctorado. Ya le queda poco para terminar y bueno, junto con Javier Gómez lo estuvimos dirigiendo y empezamos a hacer un sistema que es muy antiguo, que son las aleaciones de hierro-cobalto, pero en la que se descubren cosas nuevas. Así que en función de eso empezamos a investigar estos temas. Y bueno, le va a contar ahora Daniel lo que estuvo investigando en los últimos años durante la pandemia fundamentalmente. Así que bueno, espero Daniel que nos cuentes lo que estuviste haciendo y te doy paso a que comiences la charla. Ok, gracias. A poner el puntero láser. Bueno, hola a todos. Ya me presentaron, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Daniel Velázquez Rodríguez. Soy estudiante de doctorado con una beca CONICET. Y estoy en el Laboratorio de Resonancias Magnéticas, bajo la dirección de Alejandro Butera, quien acaba de presentarme, y el doctor Javier Gómez como cotutor. Y bueno, mi revisor asignado para mi tesis doctoral es el doctor Julián Milano. Entonces, primero, ¿de qué les voy a hablar en la charla? Primero les voy a dar una breve motivación de por qué empezamos este trabajo y por qué lo estamos haciendo. Después una pequeña introducción al fenómeno de bombeo de spin o spin pumping. Y después les voy a hablar sobre los principales parámetros involucrados en este fenómeno. Después les voy a describir un poco los detalles experimentales. Y después en los resultados de discusión, primero voy a hablar de la determinación de la constante de damping volumétrica y la spin mixing conductance, o heap-down, como se conoce en la jerga. Entonces, después le voy a hablar de la obtención de la expresión para la densidad de corrientes de spin en la interfaz ferromagneto o metal magnético. Después vamos a llegar a una expresión que comprueba la dependencia lineal entre el voltaje de efecto Hall de spin inverso con la potencia de microondas. Y vamos a hacer la comprobación experimental de esto. Y después vamos a ver la determinación de la longitud de difusión de spin y el ángulo Hall de spin. Ya les hablaré qué es cada cosa. Me lleva avanzando. Y después una cosa que desarrollamos en el laboratorio es una expresión para determinar la eficiencia de este fenómeno. Y después las conclusiones y perspectivas del trabajo que venimos realizando. Entonces, como motivación, la motivación principal de este trabajo estaba marcado en la spintrónica, que es la ciencia que trata de explotar el grado de libertad del spin electrónico. ¿Por qué ese estudio? ¿Por qué ha agarrado gran auge el estudio de esta rama de la física? Es sobre todo el bajo consumo energético, ya que involucra corrientes de spin, sobre todo las corrientes puras de spin. Por definición, tiene transporte de carga neto cero, por tanto se reduciría las pérdidas por efecto Joule, lo cual bajaría grandemente el consumo energético. Y lo otro es la propiedad del momento angular de spin, de tener dos orientaciones, es intrínsecamente compatible con el sistema binario. Ahora, las problemáticas hoy en día, o en lo que se trabaja, es
bueno, la miniaturización, que es cosa de la informática hoy en día. Algo que se llama pérdida de memoria de spin, pero bueno, no voy a hablar, pero es de los principales trabajos que hay. Lo de siempre, el costo de fabricación, y con costo de fabricación no solo es la técnica con que se fabrican estas, en el caso de nosotros, por ejemplo, que vamos a estudiar bicapas, las bicapas, es importante encontrar técnicas de menor costo, digamos, y los materiales también, que a veces se usan tierras raras y cosas que son bastante caras. Y la otra problemática es la obtención de corrientes de spin cada vez más intensas. Ahora, basado en esto último, en estas bicapas, las cuales les voy a comentar mejor después cómo están formadas, es esperar que la corriente de spin, JS, sea proporcional al inverso del parámetro de damping al cuadrado, lo cual ha motivado la búsqueda de materiales con constantes de damping cada vez más pequeñas. Entonces, en el año 2016, Schoen y colaboradores publicaron este trabajo en la revista Nature, que reportan un ultra-low magnetic damping cerca de la concentración de la aleación hierro-cobalto, cerca de la concentración 75 hierro-cobalto 25. Este mínimo en la constante de damping se lo atribuyen a un mínimo en la densidad de estados en el nivel de Fermi para esta concentración. Y bueno, motivados en esto, nos dimos a la tarea de estudiar cómo era el fenómeno de spin pumping en esta aleación de hierro-cobalto. Entonces, una breve introducción. El fenómeno de spin pumping, de manera general, al principio se empezó a estudiar en bicapas formadas por un material ferromagnético y un material no magnético. Actualmente se estudian, bueno, estábamos hablando de eso ahora antes de empezar la charla, en ferromagneto y ferromagneto, antiferro y metal no magnético. Se estudia ya en un montón de sistemas, se ve este fenómeno de spin pumping. Pero bueno, en nuestro caso vamos a estudiar este en sí, donde se usa un material ferromagnético, en este caso será hierro cobalto, y un material no magnético, que en nuestro caso usaremos tantalio. Ya les explicaré por qué. Ahora, el fenómeno de spin pumping es, como todos saben, con un material ferromagnético sometido a la acción externa de un campo de microondas. Haciendo un barrido en campo, se puede, para un campo dado, el ferromagneto entra en la condición de resonancia ferromagnética. En este momento, al estar en contacto con un material no magnético, se abre un nuevo canal de desexcitación o un nuevo mecanismo de relajación, que es la inyección de una corriente pura de spin a través de la interfaz ferromagneto-metal no magnético. Ahora, ¿cómo se mide experimentalmente esto? Bueno, a la corriente de spin propagarse por el material no magnético, fíjate que cambiaron las direcciones de los ejes para que no se pierdan en la figurita. La corriente de spin, que es esta roja, se propaga en el material ferromagnético. La corriente pura de spin, por definición, es electrones polarizados en spin, por ejemplo, up, moviéndose en esta dirección, y en dirección contraria, electrones polarizados down. Eso es por definición una corriente pura de spin. Y si se dan cuenta, esto da corriente de carga en esta dirección neta, cero, que era lo que estaba hablando. Por el scattering selectivo en spin, depende de la orientación de spin, lo que se llama efecto Hall de spin inverso, los electrones son deflectados a la misma dirección de la muestra, y eso no es más que una corriente de carga, la cual se puede medir como un voltaje, experimentalmente. Ahora bien, ¿qué parámetros están involucrados en este fenómeno, ¿no? Ahora, parámetros que son propios del ferromagneto es la constante de damping del ferromagneto y, bueno, los campos de anisotropía que pueda tener. Ya sabemos que es un film y las anisotropías juegan un papel fundamental. La interfaz, este fenómeno depende mucho de la calidad de la interfaz, por lo que ya les había hablado, que es el head-up-down. Y depende también de parámetros del material no magnético, que son la longitud de difusión de spin y el ángulo de spin. Ahora, ¿qué son estas tres cosas? El head-up-down te da una idea de cuán eficiente es la interfaz en la transferencia de momento angular de spin a través de la interfaz, es decir, de la corriente de spin. La longitud de difusión de spin te da una idea de cuál es el calibre libre medio que recorre la corriente de spin, que como es difusiva, llega un momento en que se pierde la dirección de spin y deja de ser una corriente pura de spin. Y el ángulo Hall de spin te da una idea de qué tan eficiente es el material no magnético en producir corriente de carga, este efecto, producto de la inyección de una corriente pura de spin.
Y también depende el fenómeno de parámetros experimentales, que son la frecuencia de excitación y la amplitud del campo de microondas aplicado. Bien, detalles experimentales. En este trabajo crecimos dos sets de muestras por magnetron sputtering. Se usó sustratos de MgO. Esta fue la presión base, la presión de argón utilizada para crecer la muestra. Y el hierro cobalto se depositó poniendo temperatura del sustrato de 150 grados Celsius. Durante el depósito, después se dejó enfriar y entonces se creció el tantalio arriba para evitar interdifusión y este tipo de cosas. Esta fue la distancia ataque-sustrato y bueno, el rate de sputtering para las potencias que fueron crecidas, el hierro cobalto y el tantalio, son estos respectivamente. Estas condiciones para fabricar vienen de un trabajo precedente en que se estudió cuáles eran las condiciones óptimas de depósito para obtener películas con las condiciones que queríamos. De hecho, bajo estas condiciones habíamos encontrado que el hierro cobalto crecía monocristalino sobre sustrato de MgO y bueno, por eso decidimos usar estas mismas condiciones de depósito. Aquí se sumarizan en esta tabla la serie de muestras preparadas. Una muestra es variando el espesor de la capa ferromagnética de 4 a 12 nanómetros, de 2 en 2, manteniendo fija el espesor de la capa del el metal no magnético. Y el otro es dejando fija el espesor de la capa ferromagnética y variando el espesor de la capa no magnética. Ahora bien, para la caracterización magnética de las muestras se usó el magnetómetro de muestra vibrante. El magnetómetro de muestra vibrante lo usamos más bien para obtener valor de MS. En el trabajo precedente habíamos hecho todo un trabajo sobre cómo se comportaban los lazos de histéresis y todo esto, y ahora no era de vital importancia para este trabajo. Y para hacer resonancia ferromagnética y las medidas de efectos de spin se usaron los espectrómetros que encontramos en el laboratorio de resonancia magnética. Y estas son las dos la frecuencia de banda X para ambos espectrómetros. Y además utilizamos, hicimos resonancia ferromagnética utilizando un analizador vectorial de redes acoplado con una guía coplanar, el cual les voy a explicar un poco más porque prácticamente aquí la mayoría de los que están conectados son del laboratorio de resonancias y estos dos experimentos lo conocen bastante bien. Pero esto lo voy a hablar un poco más primero porque lo diseñé, bueno, no lo diseñé yo solo, lo diseñamos varias gente, pero yo estaba a cargo del diseño de este experimento. Y más o menos les voy a explicar por arriba cómo funciona. Esta figura, que tomé prestada, sin permiso de algún lado, cuenta de esto sería el BNA, que lo que hace es inyecta una onda, es decir, una microonda por este canal. Esto sería la guía coplanar, la cual tiene un zoom acá con un corte transversal. La onda que viaja por acá genera un campo de microondas de esta forma, oscilante, que sería el campo de microondas de resonancia ferromagnética, y cuando se ponen en medio de dos piezas polares se aplica un campo magnético externo, pues se genera la condición de resonancia ferromagnética, dado la frecuencia esta. ¿Cuál es la aplicación importante que tiene esto? Y es que los espectrómetros tienen una frecuencia definida y no se puede trabajar a otras frecuencias, y para aplicaciones en que se quieren hacer medidas a distintas frecuencias, este equipo es súper importante o es necesario, digamos, y se pueden hacer medidas a distintas frecuencias. ¿Qué es lo que se espera teóricamente? Una curva como esta. Si aquí lo que se mide es la onda transmitida, pues sencillamente vas a tener que se está transmitiendo todo. Cuando la muestra del software, porque entra en la condición de resonancia, pues tienes una caída en la transmisión y después que pasa la resonancia, pues vuelve a subir la transmisión. Esto es teóricamente, experimentalmente se mide algo como esto, y quizás a veces hasta un poco más feo que esto. Les voy a enseñar medidas que hice, es decir, una medida que hice. Y bueno, esta es una de las aplicaciones, que esto es una rama de la relación de dispersión calculada para, en este caso es el SMO. Ahora bien, resultados obtenidos. Como lo había dicho, aquí tenemos la misma muestra medida a dos frecuencias similares 9.65 GHz y 10.8 GHz. Esta tomada con el BNA y esta con el espectrómetro Bruker ESP300, o conocido en resonancias como el Bruker viejo. Entonces, a la hora de analizar esos datos, salta a la vista una diferencia de eso, es que en las medidas de BNA lo que se obtiene directamente es la curva de absorción,
Y en las medidas en el espectrómetro Bruker, debido a que se usan técnicas de aplicar un campo de modulación y de tensión con lock-in, lo que se viene obteniendo es la derivada de esta curva, digamos, la derivada de la absorción. Ahora, eso es importante a la hora del análisis del ancho de línea. El ancho de línea de resonancia en sistemas CGS se puede expresar así, donde este alfa total es lo que le llaman damping tipo Gilbert, que no es más que una dependencia lineal entre el ancho de línea y la frecuencia. Si omega sobre gamma tiene unidades de frecuencia, tiene unidades de campo, que representa la frecuencia. Esta expresión es para líneas, digamos, una absorción lorentziana, digamos. Ahora bien, cuando lo que se mide es la derivada, existe una pequeña diferencia entre lo que se llama el ancho pico-pico de la derivada de la absorción, como vemos acá, y el ancho de línea de resonancia. Y entonces habría que tener en cuenta el factor de corrección debido a lo que se mide cuando se mide la lorentziana o la derivada de la lorentziana, que es el factor 2 raíz de 3. Nada, hablarle un poco de cómo se trataron los datos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí les muestro medidas de ancho de línea de resonancia tomadas tanto con el BNA como con el Bruker, que tenemos 3 frecuencias, banda X, banda K y banda Q, para la serie de muestras en función del espesor de ferromagneto. Es decir, donde varía el espesor de ferromagneto. Para la muestra de 4 nanómetros, solo tomamos las 3 frecuencias que tenemos en el Bruker, porque no da la resolución del BNA para ver 4 nanómetros de hierro cobalto. De aquí, con el ajuste lineal se puede determinar el parámetro de damping, el alfa total. Entonces, el alfa total se puede dividir en 2 contribuciones, que es lo que le llaman el alfa, digamos, volumétrico, conducción volumétrica, y la contribución superficial o interfacial, por el hecho de ponerle un material no magnético encima de la capa ferromagnética. Si solo tuviéramos una capa ferromagnética, esta contribución sería 0 y el alfa total sería igual al alfa volumétrico. Ahora, al ponerle un material ferromagnético, hay un ensanchamiento de la línea producto de este nuevo mecanismo de relajación que ocurre y se puede expresar así. Entonces, si graficamos alfa total en función del inverso del espesor del ferromagneto, podríamos determinar el head down y cuánto es el alfa volumétrico o alfa intrínseco del material. Eso lo hicimos, realizamos el ajuste lineal y se obtuvieron para el hierro en esta tabla, vemos el alfa volumétrico para el hierro cobalto y el head down obtenido y la comparación con otros sistemas o bicapas utilizadas para hacer spin pumping, digamos, bombeo spin, como se diría en español. Podemos ver que el valor de damping es mucho menor que en otro ferromagneto conductor muy estudiado, que es el permaloy. Y en el caso del JIC, no llega a ser tan bajo como el JIC, pero digamos, el JIC es como el material top usado en estas cosas espintrónicas y el JIC, como todos saben, es un aislante. Y en este caso, para algunas aplicaciones que se quisiera materiales ferromagnetos conductores, pues el hierro cobalto parece un buen candidato. El valor de damping obtenido vemos que es muy bajo, o bueno, les digo que es muy bajo para los reportados en otros ferromagnetos conductores. Más adelante haremos otra comparación con más materiales ferromagnéticos. Ahora bien, como le había dicho, habíamos encontrado que con la condición de depósito que habíamos aplicado, habíamos encontrado que las muestras eran monocristalinas, así que tenían simetría cúbica, y también tenían una contribución de una pequeña anisotropía inercial, todo en el plano del fin. Para corroborar esto, más bien solo para corroborar, hicimos la variación angular in plane del campo de resonancias, digamos en función del ángulo in plane, para todas las muestras en estudio. Esta es la serie en función del espesor de ferromagneto, esta en función del espesor del material no magnético, y en todas vemos lo que llaman fold-fold symmetry, en inglés, y la simetría de orden 4, clásica digamos, de la simetría cúbica, y esta diferencia entre los máximos y los mínimos en una muestra es cuán importante es la anisotropía universal respecto a la anisotropía cúbica. Y de aquí, haciendo un ajuste con la relación de dispersión para la variación angular in plane del campo de resonancia, podemos obtener los campos de anisotropía. Esto
la relación de dispersión ya lo tuvimos en el trabajo precedente y está bien explicada, y como esta charla tiene un montón de ecuaciones, pues no quise cargarla más con otra ecuación. Así que créanme que esto es lo que dan los campos de anisotropía para todas las muestras. Entonces, empecemos, como dicen eso, spoiler alert, viene un poco de matemática, espero que aguanten los que no les gusten mucho las ecuaciones. Está bien descrito en la literatura que la corriente de spin que se genera en la interfaz, es decir, el supraíndice 0 significa que es la que se genera en la interfaz ferromagneto-metal no magnético, viene dada por esta expresión, donde acá ya dije que este era el head down, la frecuencia, esto es módulo de magnetización y el vector magnetización que depende del tiempo. Si se toma solo la componente radial en coordenadas esféricas de esto y se hace la integral, pues se obtiene cuánto es la expresión para la densidad de corriente en la interfaz. En la bibliografía no estaba hecho la obtención de la corriente de spin en la interfaz para un material con anisotropía cúbica, uniaxial, de forma y todos los campos de anisotropía que tenemos, solo para anisotropía de plano fácil era lo que estaba hecho, y bueno, quisimos obtener o deducir esta ecuación en este trabajo y ver cómo se comportaba. Entonces, planteando la ecuación de Landau-Cauchy-Gilbert, vamos a recalcar algo. Esta no es la ecuación de Landau-Cauchy-Gilbert, es solo este término, para que Emilio no se ponga bravo ni de problemas. Él entenderá el chiste. Y esta es cómo queda la ecuación de movimiento cuando se le aplica a un campo de microondas externo. Como todos sabemos, la energía libre es función de los ángulos esféricos y se puede hacer un desarrollo en series alrededor de los ángulos de equilibrio de la magnetización. Aquí los términos de primer orden de la derivada se hacen cero cuando se evalúan los ángulos de equilibrio, como la mayoría debe conocer si ha hecho estos cálculos de resonancia ferromagnética. Los vectores en coordenadas esféricas se pueden expresar así, donde este es el término de gradiente F, y F, como ya les dije, es la energía libre magnética del sistema. Ahora bien, tomando unas cuantas aproximaciones, como por ejemplo que el alfa total sabemos que es mucho menor que 1, y descartando términos de tipo m θ por m phi, que son de segundo orden en la perturbación, podemos llegar a la ecuación, es esta misma ecuación, escrita de forma matricial, donde A es esta matriz. Créanme que se llega a eso, después de hacer un montón de trabajitos algebraicos. No es complicado, pero lleva bastante mano, si lo quiere hacer. Entonces, ahora bien, planteemos las condiciones geométricas de nuestro problema. Queríamos saber cómo se comportaba, cómo quedaba la energía libre y, bueno, la expresión para JS en un experimento en que variamos el campo out of plane o fuera del plano del film. Entonces, estas serían las condiciones geométricas del problema. Dadas estas condiciones geométricas, el vector del campo de microondas se puede expresar así en coordenadas esféricas. Por tanto, el producto vectorial de M plus H quedaría de esta forma. Sustituyendo esto en la ecuación matricial de Landau-Cauchy-Gilbert, se puede obtener las componentes de m θ y m phi, o lo que llamamos componentes de la magnetización fuera de su posición de equilibrio. Y para esto se tomó solo la parte real, ya que esto era un número complejo, de estas componentes. Ahora, sustituyendo esto en la expresión de la integral para la corriente de spin, se puede obtener la expresión definitiva para la corriente de spin generada en la interfaz, producto del fenómeno de spin pump. Quedamos una ecuación relativamente sencilla. Ahora analicemos esta ecuación. Esta ecuación depende como habíamos dicho, del head down, del cuadrado de la amplitud del campo de microondas, y del inverso cuadrado, digamos, el inverso de alfa cuadrado, que era lo que ya habíamos dicho en la introducción, que era lo que se esperaba para la corriente de spin. Y también tenemos esta parte que depende de las derivadas parciales de la energía libre respecto a los ángulos de equilibrio de las segundas derivadas, que más bien depende solo de los campos de anisotropía del material y, bueno, de los ángulos de equilibrio. Ahora bien, pues vamos a poner la expresión acá. De aquí podemos ver lo siguiente. Como lo había dicho en la introducción, el voltaje Hall de spin depende de la corriente de carga que se genera en el material no magnético. Esta a su vez depende de la corriente de spin, y de la corriente de spin que se genera en la interfaz, que después difusivamente va dando esto en función del espesor del ferromagneto. Entonces, si esto es así,
También sabemos que la potencia de microondas es proporcional a la amplitud del campo de microondas al cuadrado, por tanto, se puede deducir que el voltaje de efecto Hot Spin medido tiene que ser proporcional, es decir, proporcional y lineal con la potencia de microondas. Esto se comprobó experimentalmente, que creo que es la medida experimental más linda que he visto en mi vida, y es, aquí se tomaron las curvas de voltaje, Hot Spin medido, digamos, este es el experimento normal que se mide voltaje en función de campo, en donde el campo, esto coincide con el campo de resonancia, pues se inyecta el máximo voltaje. Y si se grafica este voltaje máximo para distintas potencias, pues nos da la relación lineal entre el voltaje y el campo de microondas. En mi video he visto un ajuste lineal mejor que eso. Entonces, les he hablado hasta ahora de la energía libre como una función escalar que depende de los ángulos de equilibrio. La energía libre, Vamos a plantear la energía libre magnética para el sistema que estamos analizando. Estoy siendo un poco detallista porque si está José Luis conectado, quería ver bien todas estas cuentas, ya que va a tener que hacerlas. Y bueno, estoy tratando de ser bastante detallista para que la entienda, sin contar de que de esto trata el trabajo, ¿no? Entonces, volvemos, este es el mismo esquema, no lo cambié, lo puse para que lo recordaran. Entonces, la energía libre magnética se puede expresar así. ¿Dónde? ¿Qué son cada uno de los términos? El primer término es el término Zeeman de la interacción de M con H, digamos, el vector magnetización con el vector campo magnético aplicado. El segundo término es debido a la anisotropía de forma por el hecho de ser un film, es decir, tener una dimensión mucho más pequeña que las otras dos. Este es el término de anisotropía inercial y de anisotropía magnetocristalina cúbica, que ya habíamos visto según la variación angular in plane que estaban presentes. Ahora, con esta energía libre, utilizando la ecuación de Smith y Bechdel, se puede llegar a la relación de dispersión out-of-plane, es decir, para este experimento, que relaciona la frecuencia, digamos, que se aplica omega sobre gamma en función de los campos de anisotropía y del campo aplicado. Y bueno, los ángulos de equilibrio de la magnetización. Aquí se definieron las constantes de anisotropía uniaxial y cúbica, fueron redefinidas en unidades de campo como el campo cúbico definido así, el campo uniaxial así y el campo cúbico de esta forma. Teniendo en cuenta estas expresiones, es decir, la relación de dispersión y la energía libre, está difícil que lo guarden en la mente, pero tenganla presente. Volvemos a poner la expresión obtenida para la corriente de spin y partamos acá. Podemos definir algo que le llamaremos voltaje de efecto Hot spin normalizado, y está normalizado de la siguiente forma. Tenemos la corriente de spin en función del ángulo out-of-plane, esto sale del producto vectorial de la integral inicial, el seno de phi, dividido la corriente de spin cuando el campo está aplicado en el plano de fin, es lo que definiremos como voltaje normalizado. Si definimos así, podemos calcular esta expresión con esto y sustituyendo la energía libre y todos los campos de anisotropía, y queda esta pequeñísima expresión que ven acá, donde H efectivo, que sale acá, sería 4πms más el campo cúbico más el campo inercial menos el campo cúbico, y H paralelo es el campo de resonancia cuando el campo está aplicado en el paralelo al plano del fin. Entonces, con esa expresión grandísima podemos ajustar la variación angular, digamos, del voltaje Hot spin medido. Aquí lo que se hizo fue se midió voltaje desde el plano de fin variando hasta la perpendicular y de nuevo, digamos, de menos 90 hasta 90 respecto al ángulo out of plane, y se normalizó por el valor obtenido de voltaje en la paralela, digamos, cuando el campo está aplicado en el plano de fin. La curva roja, digamos, la línea sólida es el modelo, la ecuación que calculamos para el voltaje normalizado, y bueno, aquí se presenta la clásica variación angular out of plane del campo de resonancia. Lastimosamente, como estas muestras tienen una magnetización de saturación muy grande de hierro cobalto, como todos conocen, del orden de los parafilm, nos está dando alrededor de 1700 gemos por centímetro cúbico o 1600. Cuando haces
4 PMS más unidad sobre gamma, eso te da unos 23.000 Oestel, y el Electriman del Bruker 9 llega apenas a 17.000 Oestel, entonces no pudimos tomar puntos en el máximo, ni acá de voltaje cuando cruza por cero, pues sí vemos el cambio de signo en el voltaje. Ahora, esto es muy lindo y esto es lo que uno presenta. Ahora, experimentalmente uno se encuentra con problemas como el siguiente. Cuando medimos esto, en verdad primero lo medimos en una cavidad rectangular, en la cavidad rectangular de banda X, y nos da lo que sean los círculos sólidos. No sabíamos por qué estaba dando esto cuando el modelo, digamos que es la línea negra. Y lo que hicimos fue, bueno, vamos a medirlo en otra cavidad. Lo medimos en la cavidad cilíndrica y, como ven, se ajusta muy bien con el modelo Breitsch. ¿Por qué pasa esto? Pues no lo sabemos. La idea es la siguiente. En el caso de una rotación, aquí sería respecto al eje Z que se está rotando la muestra, como vemos, esta rotación intrínsecamente tiene geometría cilíndrica, y por tanto en la cavidad cilíndrica debería verse mucho menos un efecto que sea de cavidad. Tenemos idea de que sea eso. Si es el caso de que afecta la geometría, digamos, la geometría de la muestra también debería influir. Es decir, sería la condición óptima que la muestra sería un alambre, ¿no? Es decir, un cilindrito muy fino, por geometría pura, digamos. Así que después lo voy a decir en las perspectivas, pero junto con José Luis Ampuero estamos tratando de hacer un trabajo y ver cuáles son los efectos tanto de la geometría de la muestra como de las distintas cavidades, no solo para hierro cobalto, sino también para Ig y permaloid, para el fin que tenemos de ese tipo de ferromagnetos. Entonces, siguiendo con estas cuentecitas, esto no estaba en el trabajo que publicamos, pero a mí me resulta interesante y como yo soy el que doy la charla, pues lo pongo. Aquí definimos distintas cosas. Aquí podemos ver, esta es la cupa que les había enseñado, que es el voltaje normalizado, la cupa negra. Y en la cupa azul es lo que se llama factor de liticidad, que viene siendo la división de uno de los semiejes de la hélice, dividido del otro semieje de la hélice. Y con la hélice me refiero a la figura que describe la precesión de la magnetización respecto al campo aplicado. Ahora más o menos le explico qué son estas hélices. Y definimos también un parámetro que se llama el área normalizada. En la bibliografía, como ven este piquito acá que se ve en el voltaje, que nos hablé ahorita, dice que el voltaje en este ángulo debería aumentar hasta 1.2 veces el valor en la paralela. Y en la bibliografía se achaca que en este lugar esto ocurre cuando ocurre un máximo en el área de precesión elíptica. Hicimos los cálculos numéricos y da que eso ocurre cuando ocurre el máximo en el área de precesión elíptica, que es esta curva. Este gráfico es este mismo gráfico ampliado en la región de menos 10 a 10 grados. Entonces dije, bueno, ¿cómo se verían el área de las distintas hélices para distintos ángulos del campo aplicado? Pues bueno, eso es esta figura. Aquí esto en esta escala, digamos, se tomó un valor de radio en la perpendicular. La perpendicular sabemos que la magnetización tiene que girar lo más esférico posible. Teóricamente tiene que ser circular, digamos, esférico no circular. Y bueno, tomando eso como referencia y cómo varía el área de una respecto a la otra y un semieje respecto a la otra, pues calculamos cómo se vería la hélice. Por ejemplo, esto es en el plano del film, este es en el punto, en 2.55 grados, que es donde da este máximo de voltaje. Vemos que el área es mayor, como describe esta curva, y bueno, y este sería si les resulta interesante, no lo sé, a mí me resulta muy interesante ver cómo se comporta esto. De hecho, con Javi hemos tenido unas discusiones bastante, discusiones sanas, pero bastante grandes, de por qué pasa esto y qué efectos tendría y ese tipo de discusiones. Nada, se lo muestro para que vean, me pareció bonito. Ahora, los parámetros obtenidos en este trabajo que queríamos tener también era la longitud de difusión de spin y el ángulo hat de spin. En la bibliografía, para no hacerle más desarrollos, también se puede obtener esta expresión para el voltaje hot de spin, donde L es la longitud entre los contactos que se ponen para medir experimentalmente, digamos, el voltaje. Bueno, esta es la carga elemental del electrón, la constante Chavarra. Y aquí entra el espesor de la capa no magnética y la
la conductividad eléctrica del hierro cobalto y la conductividad eléctrica del tantalio. Y bueno, ya les he explicado quién era tita H y lambda SD. Y la corriente de pura de spin en la interfaz. Si pasamos esto y esto hacia el otro término, podemos ver que este término de acá tiene unidades de resistividad eléctrica. Entonces, el otro término también tiene unidades de resistividad eléctrica y quedaría sustituyendo la ecuación obtenida, la expresión obtenida para JS cuando el campo es aplicado en el plano del film, porque para estas medidas solo aplicaremos el campo en el plano del film. Nos queda esta expresión. Entonces, si teniendo esto, aquí conocemos todas las variables excepto la amplitud del campo de microondas. La amplitud del campo de microondas en el espectrómetro Bruker nuevo da una opción de cómo calcular la amplitud del campo de microondas calculando el factor Q de la cavidad y la potencia de microondas que se aplica. Para la potencia que aplicamos de 200 miliwatts de potencia, se puede calcular cuánto es el campo de microondas y sustituyéndolo en esta expresión, ajustando el voltaje máximo y la longitud entre contactos que pusimos, para cada alfa que ya determinamos y el G que determinamos y los campos de anisotropía que estamos determinados, se puede obtener cuánto sería esta ρ asterisco que llamamos. Y después, ajustando esa ρ asterisco con esta expresión, en este caso, si dejamos fijo el espesor de la capa no magnética, acá, 5 nanómetros, y bueno, acá, y variando el espesor de la capa del ferromagneto, se puede obtener esta constante, digamos, C, que llamaremos, que es, digamos, todo esto que está aquí adelante, toda esta cosa, y ajustando para donde varía el espesor de la, es decir, manteniendo fijo el espesor de la capa ferromagnética con esta misma expresión, podemos obtener la longitud de difusión de spin y también el ángulo hat de spin de esas expresiones. Obteniendo, estos fueron los valores que obtuvimos, ambos están muy acorde con los valores reportados para el tantalio. Y bueno, no sé, como todos sabemos, pero está bastante reportado que el ángulo hot de spin del tantalio es negativo. Ahora bien, vamos a digamos, no voy a decir lo principal del trabajo, pero una de las cosas que fue bastante novedosa en el trabajo, y es que buscando bibliografía, uno de los problemas es que todo el mundo habla, el JIT tiene un damping bajo y sería bueno para spin pumping, el platino tiene un ángulo de spin, como que todas las variables te decían qué materiales tenían mejores variables, pero no existía una expresión general para decir qué bicapa es más eficiente que otra bicapa, si se quiere, para aplicaciones después tecnológicas, ¿no? Es decir, para aplicaciones en spintrónica. Entonces, nosotros nos propusimos encontrar una expresión general para describir la eficiencia del fenómeno de spin pumping o de bombeo de spin, como lo puse en español, se me olvidó cambiar esto a español. Entonces, trabajando un poquito con las expresiones, que las había mostrado ahorita, voltaje de spin se puede expresar de esta forma, donde esta es la fracción que depende de todos los campos de anisotropía, el AFM, igual se lo voy a poner más adelante qué significa. Reagrupando un poco los términos acá, podemos darnos cuenta que el VH se puede expresar así si aquí introducimos el ancho de la muestra. Entonces, este primer término tiene unidades de resistencia eléctrica y lo podemos definir como la resistencia RB, como resistencia de la bicapa, ya que incluye las dos capas, digamos la ferromagnética y la no magnética. Y esto tiene unidades de corriente eléctrica. Por tanto, esto no es más que la ley de Ohm. Sabiendo esto, podemos, digamos, despejar la corriente, a la que llamaremos corriente producida por el efecto hot de spin inverso, y la podemos represar en estos cuatro términos, donde C1 queda expresado así, con un término que depende de h cuadrado, o la amplitud del campo de microondas, el factor AFM, que le había dicho que era esta fracción, una cosa que llamamos, y eta es el spin pumping, como esto, y aquí tomamos la siguiente aproximación, que es que la tangente hiperbólica de n material sobre 2 lambda CD es aproximadamente 1 cuando el espesor de la capa no magnética es aproximadamente 6 veces lambda CD. Sustituyendo aquí el lambda CD, digamos, la longitud de difusión de spin que nos dio, que es 1.1, para espesores de 7 nanómetros, ya se cumple esta condición.
Es decir, para 3 muestras de la fabricada se cumple esta condición, así que no está como muy descabellado. Para todo el tratamiento que vamos a hacer hasta ahora, vamos a tomar esta aproximación, pero fíjense que para materiales en donde la longitud de difusión de spin sea mucho más grande, por ejemplo, el cobre está reportado hasta 200 nanómetros, ya no sería tan válido y habría que considerar este término. Ahora analicemos el término AFM. Y AFM no es el microscopio. Este término podemos hacer la aproximación siguiente, que es 2H paralelo más H efectivo acá. Esto es 4 pi ms, esto es cerca de 20.000, 4 por pi por 1600. Esto es cerca de 1300 y esto daría unos 30 oester como promedio, o 20, y esto daría cerca de 200 oester, así que esto se cumple que es mucho más grande que esto, hasta 2 órdenes de magnitud. Si hacemos esa aproximación, el campo en la paralela se puede expresar así, y el factor AFM se puede expresar de la siguiente manera. Si graficamos esto para distintas ms y para distintas frecuencias, llegamos a esta gráfica. Y esto es interesante, digamos. Vemos que el factor AFM aquí está normalizado, digamos, multiplicado por omega sobre gamma para hacerlo dimensional. Vemos que el factor AFM, estas son las 3 frecuencias con las que contamos con los espectrómetros que tenemos en el laboratorio. Vemos que en banda X, por ejemplo, para 1600 gemos por centímetro cúbico o 1700, que es lo que estamos obteniendo en el hierro cobalto, que estaría como por acá, respecto al G, que son unos 150 gemos por centímetro cúbico, vemos que este factor empieza a jugar un papel fundamental. Sin embargo, cuando nos vamos a frecuencias más altas, como que la diferencia se va achicando. Tengan eso presente. Entonces, si nos fijamos entonces en el término eta SP, depende de estos parámetros. Tomamos el módulo del ángulo de spin para evitar temas del signo, digamos, para que a forma comparativa sea todos los valores positivos. Este factor depende de parámetros característicos del material ferromagnético, que son alfa, del material no magnético y de la interfaz. Y nos dice que tan eficiente es la bicapa en la producción de corriente de carga, producto del efecto hot spin inverso, que se produce con el fenómeno de bombeo de spin. Y esto no es más que la eficiencia. Queríamos buscar la expresión de eficiencia, ya que nos dice que tan eficiente es la bicapa en producir corriente de carga producto del fenómeno de spin pump. Entonces, en esta tabla sumarizamos todos los parámetros que obtuvimos en este trabajo. En la primera fila tenemos el hierro cobalto, que fue lo que tuvimos en nuestro trabajo, y comparado con otros ferromagnetos conductores, en este caso con un ferrimagneto aislante, que es el G, que ya le dije que era como el más utilizado, el que da las mejores cosas, digamos, los mejores valores de todo en la bibliografía de manera comparativa, ¿no? Como vemos, el parámetro de damping obtenido es mucho menor que en todos los otros ferromagnetos conductores. Como ya le dije, no es menor que en G, pero digamos que es comparable con algunos valores reportados en G. El head down de la calidad de la interfaz es bastante similar a los mejores reportados, o en orden al menos. El ángulo hot spin depende mucho del material que se use. En este caso hice 3 con tantalio, porque fue lo que usamos, y como ven es más o menos del orden de los reportados. Y bueno, aquí tenemos con platino y paladio, que tienen una conversión un poco mayor grande, digamos un rate de conversión de corriente de spin a corriente de carga un poco más grande, es decir, un ángulo hot spin mayor. La longitud de difusión de spin es más o menos de este orden para estos materiales. Y aquí está la eficiencia calculada. Esto es solo la eficiencia dada por esta expresión. Y aquí tenemos la eficiencia corregida por el factor AFM en el caso de materiales que tienen MS muy diferentes, como por ejemplo el G respecto al hierro cobalto, y se corrigió para ver que no era un problema de los campos anisotropiles, sino es puramente de la eficiencia. Como vemos, el hierro cobalto da un orden de magnitud más eficiente que otros ferromagnetos conductores, casi un orden de magnitud, y cuando corregimos, pues se ve que es un orden de magnitud mayor, y siendo todavía un orden de magnitud menor que el G. Aunque, como ya les dije, el G es, digamos, otro fenómeno, es un aislante, y en algunas aplicaciones se necesitarán aislantes y en otras conductores. Así que el resultado obtenido es excelente. Tenemos un orden de magnitud más grande de la eficiencia en el hierro cobalto que en otros ferromagnetos conductores.
Ahora bien, conclusiones. Sostuvo un valor de constante de damping tan pequeño como ese, que se ve, lo que hace la aleación hierro cobalto un buen candidato para las aplicaciones en las que se ha requerido una alta eficiencia de inyección de corriente de spin. De la independencia de alfa con el inverso del espesor de la capa ferromagnética se tuvo head down, el cual es similar a los reportados en bicapas ferromagneto no metal, metal no magnético, sigue siendo metal. Se obtuvo una expresión general para JS en sistemas magnéticos con anisotropía de forma universal y cúbica. Se midió experimentalmente la dependencia lineal entre el voltaje de efectos de spin y la potencia de microondas. Además, se obtuvo una expresión para el voltaje normalizado que describe muy bien los datos experimentales en función del ángulo de plane. Se estimaron los parámetros de transporte de spin en el material no magnético, que son el ángulo de spin y la longitud de difusión de spin, y los cuales dieron del mismo orden de los valores reportados en la literatura para instantáneo. Y por último, desarrollamos una expresión para describir la eficiencia del fenómeno de bombeo de spin en las bicapas, esta de material ferromagnético y no magnético, y los valores calculados de eficiencia muestran que el sistema hierro-cobalto es un orden de magnitud más eficiente que las bicapas ferromagnéticas metálicas reportadas en la literatura. Ahora, como perspectiva de este trabajo, nos planteamos, como ya les adelanté, estudiar el efecto de la geometría de la muestra y la cavidad en las medidas de voltaje hot spin, out of plane, así como expandir este estudio para distintos ferromagnetos, el hierro cobalto, el permaloy y bueno, el G, que es un ferrimagneto en este caso. Y en este momento, digamos, en este momento estoy dando la charla, pero en este tiempo que está transcurriendo, estamos llevando a cabo un estudio estructural y magnético y de transporte de spin en función de las concentraciones relativas de hierro y cobalto. Es decir, estamos haciendo una serie variando las concentraciones relativas de hierro y cobalto cerca, es decir, alrededor de la concentración 75-25, que es la donde está reportado el menor valor de AMP. Y bueno, este trabajo fue publicado, salió creo que a principios de este mes o el mes pasado, ya ni recuerdo, en esta revista que tiene el nombre muy largo y no lo voy a mencionar. Y bueno, estos fueron todos los colaboradores. Muchas gracias a todos los que apoyaron este trabajo y contribuyeron. Y bueno, como agradecimientos a todos los que contribuyeron y bueno, a Javi Lord, sobre todo, que me ayudó mucho con el BNA a hacer el programa de adquisición y bueno, todos los que contribuyeron, los técnicos del laboratorio, que sin ellos no funcionaría el laboratorio y etcétera, etcétera. Muchas gracias, disculpen por tanta matemática, pero creo que son efectos de la cuarentena, que no había más nada que hacer más que hacer un poco de matemática. Y bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, es el momento. Gracias, Daniel, por la presentación. Estuvo bastante buena. Le sugeriría a los que tienen preguntas levantar la mano o escribir la pregunta en el chat. Ahí Julián levantó la mano. Disculpe por tomar tanta agua que el cigarro me tiene la garganta mal. Adelante, Julián. Gracias, Luis. Bueno, buenísimo, Daniel. Sí, hola, la verdad que la parte matemática... ¿Qué tal? ¿Cómo va? La verdad que la parte matemática está buenísima. Viene bien un poco de cuarentena. Dale. No, te quería consultar, cuando uno encuentra una relación lineal entre la tensión que se mide en el IGE y la potencia de la... ¿Cómo es? De microondas. De la microonda que pongo, ¿no? Sí. Eso, ahí yo estoy suponiendo algún tipo de aproximación lineal, o si yo sigo aumentando la potencia, va a seguir siendo lineal. No, o sea, supongo que en un momento... La matemática dice lineal, ¿no? La matemática dice que va a seguir siendo lineal. Si lo es o no lo es, hasta ahora no está reportado, pero bueno, no se ha hecho tampoco un rango de potencia grande porque todos estos equipos normalmente funcionan a esa potencia, digamos, entre 1 y 200 miliwatts de potencia. O por lo menos los espectrómetros estos Bruker, ¿no? La matemática pareciera decir que sí, que sigue siendo lineal. Supongo que en algún momento empiezan a aparecer otros efectos que no... que eso no es lineal. Viste que todo no es tan lindo como parece, aunque ya te digo, esas son las medidas más lindas que he hecho en mi vida. Nada da tan lineal como eso. Sí, no, efectos de saturación van a aparecer seguro en algún momento. También. Seguro. Sí, pues yo creo que una de las cosas que
siempre que tengo en la cabeza de que podemos empezar a estudiar son efectos no lineales en la... Sí, pero son líneas relativamente anchas y para que haya saturación va a tener que ir a potencia importante. No es como algo paramagnético que tenés una línea de un Gauss de ancho y que con, no sé, 100 miliwatts ya la podés saturar. Acá tenés que ir a potencia, supongo, que del orden del watt. O sea, Para ir, claro. va a haber que cocinar la muestra para que se vea Sí, algo sí, de... ya está, claro. Ya la tenés ahí. Está Pero bien. sí, hay un montón de estudios viejos de efectos no lineales, seguro. Pero en ferromagnetos también. Sí, sí, en el libro de Gurevich y compañía está toda la parte no lineal. El gran Sí. Gurevich. Sí, y los rusos ya hicieron todo, como siempre, estas cosas. Sí, la verdad que estamos solo repitiendo lo que ya hicieron los rusos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, o sea, más allá de eso, por ejemplo, en los stripes también hay un montón de efectos no lineales reportados y también hay un libro que me lo pasó una vez Javier Curiale hace bastante tiempo de cómo estudiar efectos no lineales. Eso me pareció interesante, ¿no? Pero bueno, como todo hay que tener tiempo. Bueno, bárbaro, Daniel, muchas gracias por la charla, estuvo buenísimo. Gracias a ti, Julián. Y a Gracias, todos. Julián. Ahí Miriam Aguirre está preguntando, bueno, primero dice gracias por la charla, Daniel, bastante completa. Quiere preguntar si hicieron experimentos a baja temperatura o en función de temperatura, ya que la longitud de difusión de spin varía, me imagino, y no sabemos si el damping puede depender de la temperatura, al igual que G. Hay mucho trabajo, es decir, nosotros no lo hicimos, hay mucho trabajo en la literatura donde sí lo han hecho y sí, efectivamente ven que el damping depende de la temperatura, el G depende de la temperatura, la longitud de difusión, digamos, casi todo depende de la temperatura. El tema es siguiente, hay varias complicaciones experimentales. Las muestras se sueltan con pintura de plata. Cuando empiezas, es decir, para abajo en temperatura no hay tanto problema. El problema fundamental fue que cuando estábamos realizando este trabajo, primero llegó la cuarentena en medio del trabajo y como que tuvimos que parar y hacer medidas después que empezamos. Y lo otro fue que estuvo mucho tiempo parado la producción de helio acá en el centro atómico, entonces no pudimos medir a bajas temperaturas. Lo que sí hemos visto, que depende mucho, es a altas temperaturas, una vez, digamos, por error, nos equivocamos a la hora de hacer una serie, bueno, me equivoqué a la hora de hacer una serie y lo que vimos es que si pones temperatura durante el crecimiento, es decir, esto que les mencioné, que calentábamos en sustrato 150, crecíamos hierro cobalto, enfriábamos y después crecíamos tantalio, si lo crecemos con temperatura, ocurre interdifusión entre tantalio y hierro cobalto y deja de aparecer el efecto. Es como que se mezclan las interfaces y ya no aparece porque el efecto depende mucho del G, digamos, de cuánto se transfiere en la interfaz y parece que el tema de que la interfaz esté como que mezclada complica el efecto. Y también hicimos esa prueba calentándolo con un pulso de calor, es decir, lo sometemos a un flujo grande de calor y después la medimos y también deja de verse el efecto. Así que los efectos en temperatura son súper interesantes. Lo otro que ya te digo es el tema de la soldadura, había que hacerlo con otra cosa que resista bien los cambios de temperatura y no se huele y se despeguen los contactos, para que no haya que sacar la muestra de cavidad y volver a empezar, ese tipo de cosas. Pero sí estaría súper interesante, de hecho ando con ideas de hacerlo. No sé si te respondió la pregunta. Me imagino que sí, era para Miriam. Sí, ahí tendrá algún comentario ahora. Por el momento pasamos a la pregunta de Carlos y después Laura tiene unas preguntas. Hola Daniel, muy linda tu charla. No me pareció excesiva en matemática, aunque bueno, no sé si la podría reproducir. Traté de acelerarla para que no se aburriera, no se durmiera la gente. No, está bien. Ahí Julián preguntaba de la saturación. Supongo que eso tendrá que ver con el campo de microondas comparado con el ancho de línea. Exacto, es lo que estaba hablando Alejandro, es decir, no vas a poder ver la saturación porque las líneas son muy anchas. ¿Y esta qué tiene? ¿10 Gauss, algo así? ¿Cuánto tiene? Esta es en banda X, unos 15 Gauss. 15 Gauss. Pero respecto, por ejemplo, el experimento que hice yo en una materia, que ahora no recuerdo qué materia fue, pero en una materia de las que di en doctorado, hicimos ese experimento de saturación, fue con
con estos patrones que trae el Bruegel, el BDP, que tiene como 4 siglas. No me acuerdo qué cosa es. Esas tenían, yo creo que medio Gauss de ancho, una cosa así, de ancho de línea, y ahí sí se veía bien los efectos de saturación. Claro. Está bien. ¿Y acá que llegas a un Gauss de microondas? De microondas, el campo de microondas era, no recuerdo el valor exacto, lo usamos para los cálculos, pero no recuerdo, en el trabajo sí está, como estoy en una computadora que no es la mía, no te lo puedo buscar, pero creo que era cerca de un Gauss de campo de microondas. Sí. No, creo que era 0,78 o algo así. ¿Y qué tienen? La orientación que tienen, por lo que las cuentas que vi, me pareció que eran la 001, es monocristalino en esa dirección. Exacto, es monocristal, crece epitalcial, monocristalino, y lo que crece es el eje fácil cúbico. Estas muestras son BCC, no me puse tanto en la parte estructural porque teníamos un trabajo precedente y como que ya sería demasiado para la charla, me parece. Pero ya eso lo hicimos con medidas de difracción en el trabajo precedente con estas mismas condiciones de depósito. Y lo que vimos es que crece monocristalino, lo vimos en difractograma, digamos, el pico de 1,00 de la estructura BCC. Y vimos ¿cómo se llama esto? No, el 1,10, no puede ser 1,0. A ver, 2,00, es que se ve. Entonces, y también hicimos un FISCAN y lo que vimos es que el eje fácil cúbico cae rotado a 45 grados de la dirección 1,00 del sustrato. Es decir, el sustrato es monocristalino también, FCC, MgO. Y el hierro cuarto crece rotado a 45 grados en el plano. Es lo que hace el MgO, está bien. Bueno, nada más, gracias. Gracias, Carlos. Bueno. Ahí Miriam hizo su recomentario, su repregunta. Dice, sí, gracias, planteaste la parte de crecimiento en temperatura y ver qué pasa desde ese punto de vista. También es interesante hacer los experimentos de Ishii a diferentes temperaturas, pero no sé si se puede enfriar o poner un crióstato en la cavidad. Yo coincido que hay que hacer los experimentos a distintas temperaturas para ver qué pasa incluso a transiciones de fase, pero no sé si Daniel tiene algún otro comentario respecto a eso. No, sí, yo lo que hice, tengo una serie que crecía en función de la temperatura de depósito, es decir, qué temperatura se le puso al sustrato, y la idea es ver estos efectos. Ahora, poner en temperatura, ya le digo, lo queríamos hacer, que no sé si Alejandro sabe si ya hay helio o no, y bueno, no sé si me dará tiempo a hacer el doctorado, esperemos que sí. Sí, helio hay. Igual lo más importante seguramente va a pasar hasta nitrógeno, por ahí. Muy abajo no creo que pasen cosas muy diferentes. Claro. Aunque en general en el permaloy por lo menos pasan algunas cosas raras. En el hierro cobalto la verdad que no lo sé. En el permaloy está el efecto del efecto Hall spin autoinducido. Que compite a veces con el que se produce en el metal normal. Pero bueno, es un estudio que va a llevar tiempo, no va a ser algo simple de hacer. Sí. Lo otro es que lo de crecer a distintas temperaturas, que crezca o no epitaxial depende mucho de la temperatura de crecimiento. Y eso fue, los 150 grados de depósito fue la temperatura óptima que encontró Daniel para que crezcan con una anisotropía cúbica lo más grande posible. No, con una anisotropía cúbica lo más grande posible y que el ancho de línea fuera lo más chico posible. Esas fueron las condiciones que se dieron. Las dos cosas. Okay. Gracias, Alejandro. Gracias, Daniel. Ahí Laura tenía un par de preguntas. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muy buena charla, la verdad, muy interesante. Se escucha, ¿no? Porque estoy sí, con sí, se escucha. Tengo problemas de conexión, así que estoy con 2 equipos. Dos preguntas. Una a propósito justamente de la temperatura de crecimiento y la calidad de la superficie, que después sobre la cual depositas el tantalio. ¿Hay algún tipo de estudios que hicieron con distintos tipos de interfaces y analizar el cambio de la conductancia up-down, digamos, respecto a la calidad o a la característica de la interfase del metal ferromagnético y el tantalio? Eso no lo hicimos, que hizo un trabajo parecido, pero en permaloy fue Javi y determinó cómo cambia. Hay muchos trabajos reportados de cómo crece, de que hasta influye cuál es la estructura cristalina de lo que crece, digamos, el ferromagneto y del material no magnético, si machean los parámetros de red, si la estructura cristalina es similar, y este tipo de cosas que aumentan el head, es decir, la transferencia en la interfaz o lo disminuyen.
Nosotros no hicimos el estudio, primero, digamos, estudiar la interfaz sola se vuelve complicado, porque si crece el hierro cobalto y lo sacas, pues se tira un instante. Tienes que crecerle algo arriba y no hicimos estudios, digamos, de cómo se comporta la superficie. La idea ahora con las muestras estas que estamos creciendo en función de concentración es con Miriam en España, que hagan TEM, es decir, con el FIT, hagan un corte transversal y miren cómo se ven las distintas interfaces. Y no solo la interfaz entre el material ferromagnético y el no metal, y el no magnético, sino también la interfaz con el sustrato. Y ver cómo se ven las interfaces y estas cosas con un TEM de alta resolución y este tipo de cosas. Claro. Y a propósito de la fase tantalio, yo creo que lo dijiste, pero justo tuve problemas de comunicación. ¿El tantalio en qué fase crece en la fase BC? No lo dije, pero el tantalio crece amorfo en la fase beta. Ok. A ver, no lo comprobamos porque son 5 nanómetros de tantalio, pero está ampliamente reportado que con esas condiciones de depósito crece la fase beta del tantalio, que es amorfo. Ajá. O sea que no sabe. Okay. Es decir, no lo sabemos con seguridad. ¿Eso claro, es qué? No. Espera, que me puse muteado. No, estoy en doble. Ok. Nada, no, porque a veces, o sea, depende de qué condiciones el tantalio puede crecer en la fase alfa, digo, por sputtering, pero depende, supongo, por eso también depende de la interfase que le pones abajo, la interfase con el metal y todo ello, digamos, pero, ok. O sea, que no, en principio no sabes, se supone que es amorfo. Exacto, se supone que es amorfo, es decir, no está medido, nos guiamos por lo que se ha reportado muchas veces y el comportamiento es similar a lo que esperamos para la fase beta del tantalio. Y de hecho el ángulo half spin, esos valores en los que da similares al ángulo, es decir, los valores obtenidos son también para la fase beta del tantalio. Porque si mejoraras la cristalinidad podrías aumentar el lambda, ¿no? O sea, la longitud de difusión de spin, ¿no? Pregunto, no sé. Ahí no sabría decirte, no tengo la certeza absoluta de qué responderte. Quisiera decirte que sí, pero no estoy al tanto de si eso mejoraría o no. No he leído respecto de eso. Ok. Muchas gracias, muy linda las charlas. Gracias. Ok, gracias Laura. Me parece que no hay más preguntas. Yo tenía una pregunta, Daniel, cuando mostraste los ciclos, perdón, las gráficas de las trayectorias elípticas de la magnetización, sí. Y cómo lo relacionabas con el pico ese antes del cambio de signo de la señal de efecto Hot spin. Sí. ¿Eso también tiene información ahí metida de la anisotropía o es independiente de...? No es independiente de la anisotropía. Fíjate que eso, digamos, el área de precesión elíptica sigue la misma simetría del voltaje normalizado, que depende de los campos de anisotropía nada más, como viste en la expresión. Creo que todavía estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. En esta expresión, fíjate que el voltaje normalizado depende solo de los campos de anisotropía, el material, digamos, los ángulos de equilibrio. Y cuando calculas el área normalizada, si haces la expresión, es decir, sería el área de la hélice es pi por el módulo de un semieje, digamos, de metita por el módulo de mφ. Si haces el área normalizada, te queda esta misma expresión sin el seno de tita. Es decir, el seno de tita es el que hace que acá esta sea una función pi respecto al eje, digamos, 0 y que esta sea impar. Es lo que hace. Pero, digamos, es la misma expresión, así que depende de los campos de anisotropía. De hecho, vuelvo a lo mismo, no estoy en mi computadora, pero yo hice este cálculo considerando la simetría del G y la del permaloid también, y te da que el área normalizada, digamos, esta curva es distinta, completamente distinta. Así que este piquito de voltaje no es de esperarse en las mismas direcciones, depende de cómo son los campos, la anisotropía del material. No sé si eso responde a tu pregunta o era eso. Sí. No, está bien, sí. Si quieres después te lo puedo enseñar. Sí, tengo preguntas de eso. A Javi se lo mandé en algún momento y lo estuvimos discutiendo una vez. Ok, está bien. Sí, después te hago algunas preguntas adicionales. Bueno, gracias de nuevo, Daniel, por la charla. Parece que viene el trabajo de doctorado, así que, bueno, doy por concluida este seminario, el seminario número 14, y los invito a los próximos seminarios que están ahora confirmados. Son tres desde España. Uno es de José María de Teresa, el 13 de julio, Agustina Asenjo del Instituto de Centro de Materiales de Madrid, el 20, y de Adriana Figueroa, el 27 de julio. Nos va a contar un poco sobre X-Ray Ferromagnetic Resonance. Así que
nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias.